Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hemos visto que la tercera cumbre entre jefes de Estado y de gobierno de los países de la Unión Europea y América Latina, los que pertenecen al CELAC, concluyó este martes 18 de julio en Bruselas, Bélgica. Vimos que el presidente Luis Abinader viajó a Bruselas para participar en las reuniones en las que estuvieron presentes 27 estados pertenecientes a la Unión Europea y 33 países de la CELAC. Estos países representan el 20% del PIB mundial y se reunieron después de 8 años de ausencias. El principal logro se dijo que fue la disposición de tomar decisiones conjuntas entre los dos bloques que suman unos 1.000 millones de personas. Para conversar sobre este tema, sobre los resultados de estas reuniones y la situación de ambas regiones, hoy nos acompaña Inocencio García, quien se ha desempeñado en distintos cargos muy importantes a nivel internacional, como por ejemplo encargado de la División de Relaciones con Haití, viceministro de Cooperación Internacional en el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo y embajador en la Cancillería, entre otros. Buen día, profesor. Mi querida Mónica, muchas gracias por la invitación. Inocencio, tenemos un panorama político que pudiéramos decir interesante. Entre los temas importantes en esta tercera cumbre, se destacó también la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que nos influye a todos. Hemos visto cómo el mundo se ha visto afectado después de la pandemia por esta guerra. Y fue sorprendente que de los 60 países participantes fueron 59, o sea, solo faltó uno, Nicaragua, que condenó esta acción bélica y lo apoyaron, o sea, la condena Venezuela y Cuba. Bien está señalar que no se señaló como culpable a Rusia, sino que la acción bélica no beneficia a nadie. ¿Cuáles a tu juicio fueron las mayores conquistas en esta reunión? Y si tú realmente crees que todos los países, o sea, refiriéndome directamente a la Unión Europea, está dispuesta a negociar de una forma como socios estratégicos y no como socios que pudiesen estar uno sobre otro, que es lo que ha molestado muchas veces a gobiernos de América Latina. Bueno, yo creo que, Mónica, para entrar luego en esas preguntas, yo creo que debemos de partir de lo siguiente, y es que todos nos damos cuenta de que realmente el mundo ya ha cambiado, ¿no? Ya ha cambiado porque sabemos que tenemos al sistema de Naciones Unidas, ¿no?, que es producto, ¿no?, de los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que lo que tiene que ver con el cumplimiento del derecho internacional público, ¿no?, eso ha sido gravemente afectado porque el derecho internacional público no está siendo respetado por las grandes potencias, eso en primer lugar. Y esto ha traído también como consecuencia, en general, ¿no?, el no respeto a las reglas del juego en materia de derecho internacional. Ha traído como consecuencia de que en ese proceso de transformación tenemos dos bloques, ¿no? Se han creado dos grandes bloques de poder a nivel mundial. Estamos hablando del que encabeza China y Rusia y el que encabeza Estados Unidos con Unión Europea fundamentalmente, aunque ahí están países extracontinentales no occidentales como son Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, ¿no?, Australia, etcétera, ¿no? Realmente ya tenemos dos bloques. Entonces, no solamente podemos ver esos cambios en materia del poder económico entre esos dos bloques, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, la Unión Europea representaría
un 10% de la población mundial y los BRICS un 40% de la población mundial, ¿no? Ya ahí te está dando una idea. Porque ya se tiene Rusia. Sí, no, porque solamente entre China y Rusia claro, hay tiene 2.900 millones de habitantes, de los 8.000, ¿no? Sí. Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, estamos hablando de un Producto Interno Bruto Mundial del año pasado por parte de ese bloque oriental, que aportó un 31.5% del Producto Interno Bruto Mundial y Occidente un 30%. ¿Un 31? Un 31.5 contra un 30%. Ok, pero un 31 fue China y... No, el bloque. El bloque como tal, ¿no? Y estamos hablando también, ya lo que dijimos, de población, ¿no? Ahora en agosto, para que veamos cómo está cambiando ese orden internacional, en agosto se celebra la reunión de los BRICS, ¿no? Sí. Y hay ya 19 países que forman parte de los BRICS, y en agosto se va a conocer la incorporación de Zimbabue, Egipto y Arabia Saudita. ¡Wow! ¿No? Arabia Saudita, que como todos sabemos, a partir de 1973 hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para vender el petróleo en dólares. Sí. Resulta que también un cambio, a mi modo de ver, que yo creo que es el factor de mayor velocidad en materia de transformación de lo que está ocurriendo en el mundo, tiene que ver con la guerra monetaria, ¿no? La guerra monetaria, ¿en qué sentido? En el sentido de que ese bloque está comerciando con monedas propias. Y si bien es cierto que no se puede estar señalando de que ese bloque oriental va a sustituir en el corto ni mediano plazo al dólar estadounidense, pero el hecho de que esa masa de riqueza ya no esté en materia de comercio, comerciando, estableciendo relaciones comerciales en dólares, implica escapar un poco de la subordinación. Claro, y además debilitamiento del dólar como moneda de referente en el comercio mundial, sí. ¿No? Entonces, lógicamente que eso implica, a mi modo de ver, el tema monetario es, a mi modo de ver, el que lleva la mayor velocidad de esos cambios, ¿no? Sí. Siempre aclarando de que no es que va a sustituir inmediatamente al dólar, pero ya esa masa de comercio entre esos países está demostrando eso. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque eso se refleja en la relación Unión Europea-América Latina. Y en la declaración, cuando uno lee con detenimiento las 41 resoluciones que forman parte de la declaración de esa cumbre del 17 y 18 de este mes, de julio, en Bruselas, entre la Unión Europea y la CELAC, o sea, los 33 países que conforman la CELAC de América Latina y el Caribe, tú te das cuenta que en ese lenguaje ya hay un cambio porque, por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. Uno es que Unión Europea acepta, y de seguro eso fue una propuesta de párrafo de América Latina en su conjunto, pero fundamentalmente del Caribe, y es un reconocimiento a todo ese proceso histórico de esclavización de africanos en América Latina. Es decir, ya hay un reconocimiento de que eso fue una tragedia humana. Eso no había ocurrido antes. Que debió haber ocurrido, ¿no? Desde siempre. Por eso, el reconocimiento de que eso esté en esa declaración, ya vemos que hay un cambio yo diría, de posición geopolítica. El segundo punto es que también está en el punto número 11 de la declaración una condena al bloqueo a Cuba, ¿no? Sí. Que había ocurrido siempre en innumerables ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero yo entiendo que eso no había ocurrido en la Unión Europea, ¿no? Y menos en estas 3 cumbres que se han celebrado
La última fue en el 2015, Sí. ¿no? Parte del descuido de la Unión Europea con respecto a la región. Se vino a menos, lo mismo que ocurrió precisamente con Estados Unidos, Sí. que tuvo a menos a la Sí, región, y sí. entonces, bueno, ya hay otros actores como China y Rusia Que aprovecharon en la ocasión. región, ¿no? Y un tercer aspecto que nos indica de que está cambiando las relaciones de poder a nivel de esa relación en la Unión Europea, América Latina, tiene que ver con el plan de 10 puntos de la Comunidad del Caribe, que habla de justicia reparativa, que tiene que ver precisamente con todo el tema de la esclavización de esclavos africanos en América, ¿no? Es decir, pero hay otros además, hay y otros. ese punto, Inocencio, ¿ellos esbozaron algunas acciones que pudieran darse al respecto? Bueno, hay 10, se llama el plan de 10 puntos, ¿no? Yo me imagino que en esos 10 puntos Ya hay acciones precisas. sí hay, por ejemplo, esta es una, el hecho de que se reconozca. Sí, no, definitivo. No, Pero ya se inicia un proceso. Ya lo otro de reparaciones económicas, eso es más complicado, sí. ¿no? Pero el hecho Pero es, oportunidades, por ejemplo, pero el hecho es que cuando tú, por ejemplo, identificas. cuando tú ves que también desde CELAC, desde América Latina, se rechaza, porque la Unión Europea quería llevar a la región al conflicto con Ucrania, la región le dijo que no, que en esa declaración no podía aparecer una alusión ni siquiera a el conflicto de Ucrania, porque eso no era interés de la cumbre, ¿no? Hubo y hay una insistencia, pero yo creo que con esto ya esa insistencia va a caer, porque Josep Borrell, en entrevistas en la que yo he visto, en una de ellas señalaba que la Unión Europea tenía que poner en el radar geopolítico a América Latina. Y decir radar geopolítico implica de que América Latina se inmiscuya en un grave error que yo creo que ha cometido la Unión Europea, porque cuando uno ve que de 95 millones que representan el 22% de la población de la Unión Europea está en riesgo de pobreza, estamos hablando del 2017, sí, esos datos, sí, con estos problemas de inflación, con estos problemas de carestía de energía, de alimentos que tiene la Unión Europea por todas las sanciones a Rusia, por el tema de la guerra. Cuando uno lee todas esas sanciones, uno se queda abrumado porque son tantas sanciones que uno se pregunta cómo es posible que un bloque tan importante como la Unión Europea, yo diría, se haga el harakiri, porque el ministro, en los primeros 3 meses de la guerra, estamos hablando ya, eso fue en febrero, marzo, abril, mayo, el ministro de Hacienda, Robert Habeck, de Alemania, decía que ya el modelo de energía barata había concluido, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos está indicando eso? Que toda esa estabilidad económica y el progreso europeo se ha debido durante muchos años, a energías baratas por parte de Rusia. Entonces, bueno, que eso es básico para cualquier tipo de economía. Y es básico para cualquier economía, ¿no? Y definitivamente el modelo de energía barata dependía mucho de entonces, Rusia y los oleoductos. Entonces, Mónica, yo creo que la Unión Europea, en términos estratégicos, ha cometido un gran error, y eso es, a mi modo de ver, lo que puede explicar esta irrupción de una Unión Europea, de nuevo retomando sus relaciones con América Latina, por el tema de que nosotros, por ejemplo, América Latina tiene 19.200.000 kilómetros cuadrados y la Unión Europea tiene 4 millones de kilómetros cuadrados. Wow, ¿no? wow.
Brasil tiene el 95% de las reservas de novio, que es un metal dúctil gris con capacidad de recibir altas temperaturas y que fundamentalmente está destinado a la cuestión aeroespacial, ¿no? Pero si seguimos por ahí, por ejemplo, entre Bolivia y Chile tienen el 65% del litio. Hay que incluir a México, también tiene, pero solamente entre Bolivia y Chile tienen el 65% de las reservas mundiales. Wow. Y cuando te vas, por ejemplo, a Chile, Perú y México, bueno, pues ahí está el manganeso, el cobre, que son reservas, son las principales reservas mundiales. Estamos hablando de elementos fundamentales para el desarrollo. Para el desarrollo, entonces, lo que ha planteado en boca del presidente Lula, que hizo una crítica muy vehemente y muy directa en presencia del presidente Emmanuel Macron, y vía el presidente, vía el canciller Scholz, de Alemania, dijo que no era posible de que, hablando ya del acuerdo del Mercosur, que tiene 20 años, ¿no?, que se ha acordado pero no se ha ratificado, no se ha firmado. Lula critica el hecho de que en una nueva carta se quiera amenazar a la región, y Lula señala que cómo es posible que entre socios estratégicos una de las partes quiera amenazar a su socio estratégico tratando de imponerles condiciones en materia medioambiental y laboral, un poco como para cerrarlo, porque él señala de que entre Unión Europea y América Latina hay asimetrías en términos económicos, sociales, etcétera, y que a la región no se le puede amarrar, ¿no?, en materia de desarrollo. Y dijo que van a dar una respuesta a esa comunicación, y hasta que eso no se resuelva, el Mercosur, que la Unión Europea está muy interesado en que en este contexto, ¿no?, de crisis, en este nuevo contexto, que yo nunca he entendido de cómo se cometió un error estratégico de esa naturaleza, de no haber concretizado. De no haber, es decir, de incorporarse a unas sanciones en el conjunto de la Unión Europea, que lo que han hecho es que ha dañado la economía europea al grado de que hay un proceso de... Las sanciones hacia Rusia. Hacia Rusia, sí. Hacia Rusia. Es decir, eso ha impactado tan fuertemente que Alemania, que ha sido históricamente el motor dinámico de la Unión Europea, está en un proceso fuerte de desindustrialización. De hecho, Macron ha sido un puente. En la cumbre se destacó por mediar para que las relaciones América Latina, los países, de hecho con Venezuela y Cuba, creo que se reunió antes de las... Ahora bien, Inocencio, nos vamos a ir a la pausa, pero cuando volvamos, yo quiero que tú me digas si tú crees que fue un error de parte de la Unión Europea, específicamente de Alemania, depender tanto de Rusia en cuanto a el suministro de energía, y qué va a pasar con el Nord Stream 2, por ejemplo, unas inversiones millonarias, multimillonarias, y ¿cómo va a resolver? Porque definitivamente, aunque ha habido otras alternativas mucho más caras, por supuesto, de energía, prescindir del gas ruso yo creo que no tiene mucho sentido. ¿Qué va a pasar entonces? Nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, continuamos con este análisis sobre la situación entre América Latina y la Unión Europea con el licenciado Inocencio García, y le preguntaba en el segmento anterior qué pasará, primero, si fue un error que Alemania específicamente y toda Europa dependiera casi exclusivamente en cuanto al gas ruso
del gas en cuanto al suministro de gas de Rusia, y ya que se formó esta dependencia, este comercio que realmente es normal entre países cercanos y además que resultaba mucho más barato. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Nord Stream 2, que es el oleoducto, donde cuando es de gas es gasoducto? El gasoducto que se hizo, el segundo, porque el primero estaba funcionando a toda capacidad, pero con este segundo, ¿qué pasará? Que no se llegó a inaugurar, vamos a decir. Bueno, lo que pasa es que durante los 14 años de la canciller Angela Merkel, sí, y en conjunto, ¿no?, la Unión Europea ha formulado una política de transición energética, ¿no? Y entonces, tanto Francia menos, pero específicamente Alemania, en la época de Angela Merkel, apagó las plantas nucleares, sí. ¿no? Que a pesar de su Francia no lo hizo. de sus riesgos, pero que sin embargo es una energía limpia, ¿no? En el sentido de que, a menos de que no haya un accidente, bueno, pues esa es la energía limpia y además barata. Francia tiene, creo que es un 80% Francia de energía tiene, sí, pero también disminuyó su producción. Sí. Entonces, volver a retomar implica un proceso largo para la restitución de la energía nuclear, porque eso no es de la noche a la mañana. Creo que a nivel mundial hubo ciertas prohibiciones, Sí, inocencia. sí. Pero la Unión Europea, ¿no?, se planteó el tema de la transición energética y lo hizo Alemania con la moda de la transición verde, sí, ¿no? Entonces, bueno, se inició entonces a partir de ahí una mayor relación en materia de compra y venta de energía, especialmente de gas, ¿no?, natural, de Alemania con respecto a Rusia. O sea, la relación entre Angela Merkel y el presidente Putin eran relaciones muy estrechas y muy fluidas. Y entonces se crea el Nord Stream 2, que le iba a generar a Alemania no solamente para mantener su capacidad industrial, ¿no?, que históricamente ha tenido, sino que también se iba a convertir Alemania en un redistribuidor, en un hub de distribución de ese energético, ¿no?, para toda Europa, lo que también iba a ser un gran negocio para Alemania. Bueno, pues Alemania sufrió y cedió ante las presiones, ¿no?, de que ese Nord Stream 2 no podía ser puesto en funcionamiento, y ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Ya sabemos lo que ocurrió, no vamos a especular quién fue porque eso es un halo de dudas y de encubrimiento, ¿no?, de quién fue realmente el que implosionó que no era solo una empresa entre Alemania y Rusia, sino que también ahí había inversión de Holanda y de otros países. Estamos hablando de $5.000 millones. Wow. Bueno, pues eso quizás para repararlo se llevará, pero eso ya hay que descartarlo, porque si no nos hubiese dinamitado, ¿no? Claro. Es decir, que Alemania está pasando por una situación social muy grave. Vi una cifra de los niveles de pobreza de la Unión Europea por países y, por ejemplo, Alemania tenía para el 2017 un 20% de población en riesgo de pobreza, lo que con esta situación para toda Europa, no solamente para Alemania, se incrementa. Entonces, ahí, bueno, lo que falló fue la independencia individual de cada país, especialmente de Alemania,
Y los europeos han estado hablando desde hace muchos años del concepto de autonomía estratégica, pero eso realmente no llega a implementarse, esa autonomía estratégica, y lamentablemente a Europa, que para nosotros, para la región, uno querría que la Unión Europea estuviera en esa situación, porque es la que mayor inversión realiza en la región. Estamos hablando de 369.000 millones de euros invertidos en la región. Wow. Desde a partir de 2013 hasta la fecha, un 39% de incremento de esa inversión. ¿Desde cuándo? Desde el 2013 a la fecha, mucho. 10 años, Sí. un crecimiento de un 39%. Sí. Entonces, a nosotros los latinoamericanos nos conviene que la Unión Europea Por supuesto, se colapse. sucumba, y que entonces, sí, yo que no tuve experiencia durante todos esos años en el marco de las reuniones internacionales con España, Francia, etcétera, y en general con la Unión Europea, a uno lo que le llama la atención que la Unión Europea lamentablemente haya pasado de concebirse como ese poder blando, ¿no?, que es un poder mucho más soft, ¿no?, a pasar a una política de enfrentamiento, de guerra, ¿no? Y resulta que CELAC, ese fue uno de los planteamientos en esa cumbre de 17 y 18, Unión Europea, CELAC, América Latina. Un planteamiento es que CELAC, en su constitución, en diciembre del 2011, se definió como una zona de paz, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor estrategia de la región, sí, porque la región no debe inmiscuirse en una situación, todo lo contrario. Ahí la presidenta Xiomara Castro de Honduras tuvo un pronunciamiento muy importante cuando dice se gastan trillones y trillones invirtiéndolo en guerras, y sin embargo no se invierte para el desarrollo sostenible, sí, de la región, particularmente Unión Europea, América Latina, sí, y del mundo. Es decir, que en definitiva, cuando uno pesa uno pone en la balanza la importancia estratégica de América Latina, yo creo que está ocurriendo un cambio de mentalidad en la región, de verse a sí misma y saber las potencialidades que América Latina tiene, sin estar en contra de nadie, ¿no? Sino que fue lo que reclamó el presidente, sí, Lula y todos los presidentes de la CELAC, y es que entre la Unión Europea y América Latina se acaben esas asimetrías, especialmente las asimetrías políticas y diplomáticas, ¿no?, entre las dos regiones, para que precisamente ambas regiones puedan beneficiarse. Nosotros nos beneficiamos de la tecnología que tiene la Unión Europea, pero que no se vean a los recursos de la región, solo que se vea a la región. Lo dijo la canciller del gobierno de México, doña Alicia Bárcena, que fue durante muchísimos años, más de una década, la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, donde ella dice en su presentación en esa cumbre Unión Europea-CELAC que no debe verse a la región como fuente extractiva de recursos, ¿no?, claro, sino que la región no puede, claro, seguir siendo vista como una fuente de recursos naturales. Lógico, le sacan todo, no porque, se producen. Porque, bueno, se llevan los recursos. El empleo no es de calidad. Y el empleo no es de calidad. No dejan tecnología. Entonces, no se aprende. ¿Por qué no hacer en esta etapa histórica una asociación Unión Europea-América Latina de ganar-ganar, y donde, por ejemplo, lo que la Unión Europea necesita de los ingentes recursos minerales, naturales, de biodiversidad que tiene la región? Nosotros tenemos el 33% de la escorrentía hídrica mundial,
y la Amazonía tiene, de ese 33%, tiene el 53%. Sí, sí. Es decir, que la región es riquísima. una potencia en ciernes. Es cuestión de haber llegado más tarde. Simplemente es cuestión de haber llegado más tarde, pero ya tú bien has explicado que en territorio somos más grandes respecto a la Unión Europea, en recursos mineros de todo tipo somos más fuertes. Todo es cuestión de haber llegado más tarde y que sacan los productos que tenemos y no se construye nada con ellos en esta región, o por lo menos no se construía. Y esto hace pues que la riqueza se vaya sin producir. Porque otra cosa es muy importante, Inocencio, no solamente es el empleo de calidad, no solamente es esa riqueza, ese comercio que se podría dar de una manera diferente, sino también la transmisión de tecnología, que también es fundamental. O sea, la diferencia, lógicamente, que no nos podemos comparar con China, claro, porque esa es otra cultura, es otra... no, y en cuanto a tamaño también. Y a tamaño, pero por ejemplo, ¿cómo no desarrollar una relación, repito, en este contexto histórico, en esta evolución de este nuevo orden mundial entre la Unión Europea y América Latina, donde nos beneficiemos mutuamente? Nosotros apoyamos a la Unión Europea en esta coyuntura difícil para la Unión, para los países, el conjunto de la Unión Europea, y la Unión Europea nos ayuda a nosotros a atacar los niveles de pobreza que tenemos. Hablaron de una gran inversión que, sí, bueno, que hace, pero que también está por hacer la Unión Europea. Se están hablando de 45 mil millones de euros, ¿no? En 100 proyectos, sí, sí. Relacionados con energía verde, mayormente, ¿sí habló? Sí, bueno, está la denominada, el denominado programa de Global Gateway, que es precisamente todo el tema de inversión que la Unión Europea se ha planteado para América Latina. Pero yo repito que la ecuación geopolítica ya ha cambiado, ¿no? Y la Unión Europea no sabe que Brasil, que es la mayor potencia de la región, forma parte del BRICS. Sí, ¿no? Sí. Y Brasil está, la presidenta Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de Desarrollo del BRICS, es la presidenta. Es la presidenta. Argentina ya va a ser aceptada ahora en agosto como miembro de ese banco, Argentina, ¿no? Ya hubo un acuerdo entre China y Argentina para Argentina quitarse un poco la presión de la deuda, la ingente deuda que tiene Argentina, ¿no? Que fue básicamente tomada por el gobierno del presidente Mauricio Macri, el gobierno anterior. Bueno, es histórica la deuda de sí, Argentina. pero el Fondo Monetario Internacional le prestó para ayudar a Macri alrededor de 47 mil millones de dólares, ¿no? Wow. Y yo preguntándole a un joven en la librería del Ateneo allá, me dijo que eso era la fuerza giratoria. Entraban ese dinero y salía para pagarles a los acreedores, es decir, que ese dinero no entró a Argentina en términos efectivos. Entonces, bueno, el hecho es que en este nuevo contexto mundial, este nuevo contexto geopolítico, yo creo que la manera más inteligente de la Unión Europea es desarrollar relaciones diplomáticas más simétricas, más igualitarias, porque estos son estados independientes, ¿no? Inclusive son estados, si tomas en cuenta Brasil, pues no hay el más grande en territorio es Francia y no le da a Brasil, yo creo que ni por la mitad de materia de territorio. Es un gigante y muy rico. Y sabemos que eso, la Unión Europea es una potencia, pero la Unión Europea debe de reconocer que también, con sus problemas, la región en su conjunto es una potencia y, repito, conviene, ojalá que la Unión Europea regrese a su poder blando, ¿no?
porque en la página número 9 del libro blanco, que era para conmemorar el 60 aniversario de la fundación de la Unión Europea en 1957-2017, se señala que no basta con ser un poder blando porque se están expresando en otras potencias, fuerzas. Entonces, precisamente quizás esta incorporación de la Unión Europea en apoyo a esta guerra, quizás viene de ese libro blanco, cuando se señala que no basta en el libro blanco. Por supuesto. Que no basta con que ser un poder blando, sino como que hay que fortalecerse en términos yo diría, de fuerzas militares. Pero en fin, Mónica, que yo creo que el mundo cambió, el mundo está cambiando de manera acelerada y lo que nosotros querríamos es que la Unión Europea se recupere. Yo creo que la Unión Europea tiene en América Latina un socio importante, pero debe ser como lo han señalado los jefes de Estado, la mayoría de los jefes de Estado, en esa cumbre 17 y 18 de este mes, entre las dos regiones, Unión Europea, América Latina y el Caribe, que sea una relación crecientemente menos asimétrica y que se reconozca que, yo no quiero mencionar lo que mencionaron algunos presidentes, que bueno, no se tenga la idea de que estamos en el siglo XV, XVI y XVII, ¿no? Sino que estamos en el siglo XXI, donde eso que se produjo como orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente cuando uno ve los parámetros, los indicadores, ese mundo ya está cambiando de manera acelerada, aunque no se ha instalado ese nuevo orden mundial, pero... Las cosas no suceden de un día para otro, pero se van suceden de un día para gestando. otro, pero te das cuenta que Claro. con la velocidad, el hecho de que Arabia Saudita se incorpore ahora en febrero, y Egipto y Zimbabue se incorporen, y además Irán, que ya está, a los BRICS, y además que se incorporen a ese banco de desarrollo que tiene más recursos ya que el Banco Mundial. No, la verdad que la incorporación de Arabia Saudita, además de un suceso muy importante económicamente hablando, es un símbolo. Claro. Es un símbolo. Claro, porque es que estamos hablando de la potencia petrolera mundial, ¿no? Y la potencia petrolera que estaba más apoyando al lado de Estados Unidos. Sí, sí. Y para que tengamos una idea de cómo el mundo ha cambiado, yo creo que Occidente, y especialmente Estados Unidos, se descuidó mucho, actuó quizás de una manera no viendo los cambios que se estaban produciendo, porque es que China se anotó un tremendo punto diplomático cuando logró que entre Arabia Saudita e Irán, que eran mortalmente países enemigos, hayan restablecido relaciones diplomáticas, ¿no? En fin, que hay... Las dos potencias más fuertes. Claro, hay una recomposición global, hay un desplazamiento de ejes y lógicamente que, aunque no esté formalmente declarado, pero estamos ante un mundo multipolar. Ahora, ese es otro tema que no vamos a tocar hoy, pero la verdad es que el mundo musulmán está muy dividido, que no se dan cuenta que son una potencia enorme y tienen también una riqueza enorme, una población numerosa, muy numerosa, una extensión tremenda y las pequeñas diferencias religiosas, porque son pequeñas diferencias. Sí, pero por ahí que está la causa. La causa dividen. está precisamente en esas diferencias religiosas, diferente a Occidente, que desde su emergencia como civilización. Sí, fue con la religión única. Con la religión única. Definitivamente esto cristiana. Se lo debemos a España, que lo vemos como un hándicap, como algo que nos hizo daño, y lo que nos hizo fue bien. Y fíjate si es tanto que es una religión hoy en día
hasta cierto punto laxa, o sea, permisiva, no en el mal sentido de la palabra, sino que no No coacciona. coacciona ni a las personas ni a los gobiernos. Así es. Fíjate que nosotros tenemos gobiernos laicos, Sí. distintos a los musulmanes, que con la charia todo se Sí, se esa es rige. una de las características de Sí. Occidente, la religión cristiana, el derecho canónico, son dos de los componentes que definen a Occidente. Y ¿no? nuestra cultura. Y sí, en general. Nuestra cultura es mucho más abierta sí, que las sí, culturas, claro. por ejemplo, musulmanas. Y esto hace que hasta para el turismo nosotros seamos más potables. O sea que esa herencia española, a veces cuando la miramos más de cerca y más profunda, fue beneficiosa en muchas... Lo que se llama el sincretismo Sí. entre la herencia española y la africana. No, por supuesto. Que es lo y la indígena que es porque lo también que, lo tenemos, que es lo que somos. que es lo que nos da en el caso dominicano esa capacidad de ser la democracia racial de América. Exactamente. ¿No? El hecho de que nosotros no hayamos tenido en esta parte oriental de la isla, no tuvimos una economía esclavista capitalista, y eso acercó a amos y a esclavos, Sí. distinto a lo que ocurrió en Haití, que fue una economía esclavista capitalista mediante el sistema de plantación. Y la misma bonanza haitiana con lo del azúcar y las plantaciones, como tú dices, separó el a los esclavos de los 60% amos. en esa época, siglo XIX, el 60% del azúcar que consumía Europa salía de la parte occidental de la isla. Eso es para que ustedes vean cómo una economía boyante en este momento, basado en un sistema esclavista, dañó a ese país. Totalmente. Con consecuencias hasta ahora. Sin embargo, del lado de la República Dominicana, tuvimos una economía mucho más pobre, mucho más abandonada por España en aquel Totalmente. tiempo. Y entonces amos y esclavos se unieron y eran lo mismo. No había esa diferencia. Hubo cruces entre hombres blancos, sí. españoles, y mujeres mulatas sí. y negras. Y negras. Africanas. Y más que los cruces de la propia raza, la hermandad que se creaba en estas relaciones. No, y también hay que tomar en cuenta que España trajo las instituciones a América. Sí. Trajeron los cabildos, sí. ¿no? Los ayuntamientos que conocemos. Trajeron también, España dejó en América 25 universidades. Sí, otras potencias europeas no dejaron instituciones culturales como esa. Y otra cosa, antes de irnos a la pausa, Inocencio, es que también, a pesar del maltrato que hubo con poblaciones esclavizadas, porque si bien los indígenas no llegaron a estar muy esclavizados, fue un trato muy, muy desigual, y con los negros también, pero hay que reconocer que desde España se prohibió el maltrato. Una cosa es que siguiera, lo que pasa pero es que se prohibió. Sí, se prohibió. O sea, fue una primera... Hubo disposiciones de la corona en contra de la esclavización. Lo que pasa es que la corona no tenía capacidad, claro, estaba muy lejos, para controlar a sus territorios de ultramar, ¿no? Y entonces los que vinieron hicieron lo que hicieron, les dio la gana. ¿no? Pero hay un libro que yo le pedí a un sobrino que me lo consiga en España, de un investigador español que vira la historia del descubrimiento. Es decir, él señala... La voltea. La voltea completamente. Está señalando que, vamos a ver cuando me lo envíen, está señalando que él, en una síntesis que vi, que fue un acuerdo, todo ese proceso que se dio fue un acuerdo entre indígenas y españoles. Es decir, todo el tema de la conquista, ¿no? Y entonces él dice que tiene décadas estudiando esto, con el más mínimo detalle para no cometer errores. Qué interesante. Y entonces ahí él señala que el que tenía una visión completamente ingenua de los indígenas
que están completamente equivocados. Sí he leído mucho en cuanto, Inocencio, en cuanto a todas estas relaciones que se tejieron entre los españoles y los indígenas fueron a partir de que los grupos en América, aquí en México principalmente, estaban muy divididos los grupos de aborígenes. Entonces, por supuesto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, eso hizo que ellos se pudieran unir y pasó lo que pasó en las conquistas. Hubo división. Pero si no hubiese sido así, hubiera sido difícil la conquista de Hernán Cortés, de muchísimos. Quizás hubiera pasado como quiera, porque las fuerzas no eran iguales, no eran equiparables, pero se le facilitó. O sea, ¿qué es lo que dice este autor? Sí. Que no fue como que ellos llegaron y avasallaron a todo el mundo, sino que se unieron con bandos. De que ocurrió, sí. ¿No? ¿Verdad? Porque ahí están los hechos, pero él señala. ¿Cómo? Que para que veamos que el mundo está cambiando, la visión del mundo está cambiando, esa investigación yo creo que es muy importante, porque él señala de cómo fundamentalmente desde México, México los mayas, los arahuacos, pero fundamentalmente los mayas, se fueron a España. Y en España se establecieron, y dice él que hay muchos españoles que no se dan cuenta que ellos son descendientes de indígenas de América. Y dice que los indígenas se coaligaron, se unieron en una unidad muy fuerte en España y desarrollaron un conocimiento de todo el corpus legal y penal de España. Y defendían a los indígenas en estrados, ¿no? Y dice él que se sorprendían cuando comparaban a Tenochtitlán, México, con Sevilla, y decían los indígenas que ellos no sabían que España era tan pobre. Bueno, de hecho, el México, o sea, el Nuevo México, allá la colonia, fue más grande, fue más grande que España. Vámonos a la pausa, que ya me están haciendo señas. Volvemos con ustedes. Inocencio, entonces en estos 3 o 4 minutos que nos quedan, pudiéramos hablar un poco de qué le espera a la República Dominicana como país, donde se habla de un centro de acción por nuestra ubicación geográfica en América, con esto de las nearshoring, o sea, todo esto que se ha dado después de la guerra de Ucrania, del COVID, que las potencias quieren tener más cerca, y no solamente las potencias, porque hemos hablado de que América Latina tenemos más población, más territorios, más recursos. República Dominicana, ¿qué papel juega en este contexto político? Bueno, a nosotros lo que nos corresponde, Mónica, a mi modo de ver, es fortalecer la institucionalidad dominicana en todos los aspectos, ¿no? En el marco de esa institucionalidad, yo creo que un enfoque que habría que cambiar en materia de gestión de los recursos públicos, ¿no? Es que nos demos cuenta que no podemos seguir con la insensibilidad presupuestaria, como yo le llamo. Es decir, gastamos el dinero como si estuviéramos diciendo lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta, ¿no? ¿Cómo podría cambiar esto? ¿A qué te refieres? Bueno, es que se requiere hacer conciencia por parte de los partidos políticos que van al gobierno que primero el mundo ha cambiado aceleradamente y que aunque esto ha sido siempre así, es decir, cada quien debe rascarse con sus propias uñas, pero yo creo que en este momento es un buen momento de inflexión, exactamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que las grandes potencias están teniendo problemas, ¿no?
Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, aprovechar esa ubicación geoestratégica que nosotros tenemos, porque estamos en el centro, ¿no? Nosotros estamos camino hacia América del Sur, camino hacia Europa y camino hacia Estados Unidos, ¿no? Es decir, tenemos la mejor ubicación en términos geoestratégicos y geoeconómicos, pero para eso se requiere que nosotros respetemos, ¿no?, las leyes, que fortalezcamos las instituciones, que respetemos la Constitución Nacional, que haya sistema de consecuencias, ese es otro, y por mi experiencia decir lo siguiente, que sepamos decir no a lo extranjero cuando no le convenga al país, porque nosotros somos un país muy abierto, tenemos una psicología social que acogemos, ese es uno de nuestros valores, pero también creo yo que es un hándicap en el hecho de que no nos damos cuenta que en un momento determinado, como lo hizo CELAP ahora con respecto a esa relación con la Unión Europea, nosotros los dominicanos debemos decir, no, eso no me conviene. Usted, vamos, que esa relación sea ganar-ganar. Yo creo que ahí es que está la clave a futuro inmediato y que nosotros podamos seguir fortaleciendo la seguridad jurídica. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa seguridad jurídica en las letras no favorezca solo a la inversión extranjera, sino que sea un equilibrio. ¿No? Y este es el momento más importante para eso. Claro. Si nosotros queremos aprovechar eso que tú decías del nearshoring, bueno, de ese traslado de industrias y de comercio que hay en otras partes del planeta hacia América Latina y particularmente hacia la República Dominicana, nosotros tenemos que acelerar determinadas acciones, y termino con esto, y una de ellas es que debemos aplicar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, y para aplicar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo se requiere que el Estado invierta en la implantación de la IDE, que es la infraestructura de datos geoespaciales. Sin eso no hay planificación en ningún país. Yo lo viví en España, en el Instituto Geográfico Nacional de España, y esa IDE, esa infraestructura de datos espaciales instalada, lo voy a decir en un lenguaje coloquial, en términos de políticas públicas, sirve para todos los remedios. Bueno, vamos a ver si el Instituto Geográfico Dominicano, que es bastante activo, se involucra en esto, ¿verdad? Es el que tiene el mandato, pero hay que ponerle presupuesto. Hay que ponerle presupuesto, claro, porque muchas veces las personas creen que son consejos que faltan y lo que falta es dinero. Es dinero. Pero estamos en un momento muy importante para esto, porque el país, como decía Inocencio García, está ubicado muy sobre la media de la región, pero si no tenemos este marco jurídico definido para que nosotros nos beneficiemos, entonces lo que vamos a servir es para entregarle a otros lo que hemos conseguido. Exactamente. Muchas gracias, Inocencio García, por estar aquí compartiendo con nosotros estos temas apasionantes y que nos tocan muy de cerca. Así que, amigos, será hasta la próxima.